Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar este tema en homeopatía, que es el comportamiento infantil y cómo ayudarles precisamente con homeopatía. Entonces, el primer tema que vamos a tocar va a ser la timidez. Bueno, la timidez y la inseguridad, ¿no? Son dos temas muy importantes en los niños, especialmente en esta época, donde los papás tienen que trabajar, donde ya no hay quien, no es que no haya quien los eduque, ¿no? Sino no hay quien esté con ellos tanto tiempo. Entonces, estas dos situaciones se presentan con mucha frecuencia. No son tan evidentes o no se habla mucho de ellos. ¿Por qué? Porque son situaciones bien toleradas, ¿no? Los niños tímidos e inseguros en realidad es que son, por ejemplo, más tolerados que los que tienen un comportamiento de oposición. Entonces, a estos que tienen este comportamiento, pues inmediatamente, ¿no? Se les pide que los lleven al médico, que les den medicamentos, porque son muy intranquilos, porque no respetan, etcétera. En cambio, estos que son tímidos e inseguros, pues son bien tolerados, aunque de todos modos no es tan bueno que sean de esta forma. Entonces, bueno, en realidad es la inseguridad, es la dificultad o imposibilidad para el niño de entrar en contacto con los demás. Forma parte de los trastornos del comportamiento social, igual que la inestabilidad o la oposición, que se encuentran próxima en su forma pasiva. O sea, son igual neurosis de los niños, pero estos son en su forma pasiva. En cambio, la inestabilidad y la oposición, pues son más neuróticos, ¿no? O sea, es más evidente el trastorno en los niños. Representa un estado de agravación de un trastorno más global, que es la timidez precisamente. La inhibición puede ser un síndrome preneurótico y puede ser un inicio de una posición de retraimiento. Entonces, también con estos niños hay que tener cuidado porque no es normal. El surgimiento de una estructura neurótica obsesiva es lo que sigue, ¿sale? La inhibición inicia en el campo verbal, pudiendo acompañarse de un retraso en el habla y tartamudeo. El niño permanece siempre en el mismo sitio, no se mezcla en los juegos de los demás y busca la soledad. Suele ser emotivo y ansioso. En el fondo de la timidez y la inhibición existe un factor constitucional que es minimizado por los padres que han vivido los problemas de la infancia, ¿sale? Estos problemas de sus hijos, bueno, pues en realidad es que siempre hay algo atrás del retraimiento, de la soledad, de que no se mezcla con los otros niños, etc. Los niños tímidos son bien tolerados en la familia y en la escuela. La inhibición puede ser secundaria, como reacción a las prohibiciones de un medio familiar rígido o ansioso. Los niños inhibidos son muy, también es muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio familiar precisamente es que es rígido en cuanto a la educación, es rígido en cuanto a no te muevas, no hagas, no debes de hacer, no debes de dar lata, no debes de correr, no debes de hacer. ¿Y qué son? No debes de correr porque te puede suceder algo. No puedes subirte ahí porque te vas a caer. No puedes ir a la calle solo porque te pueden robar. Entonces, todas estas situaciones de rigidez o de prohibición van a ser un niño inhibido, ¿sale? Y seguramente que los padres son sobreprotectores. Entonces, muchas veces las madres son las que tienen la culpa. Madres preocupadas de que mantienen a sus hijos muy cerca de ellas por miedo a los accidentes o a las enfermedades. Padres demasiado ambiciosos que exigen, esto también es muy común, ¿no? Que son exigentes con sus hijos, resultados que exigen a sus hijos resultados brillantes que sienten no haber obtenido ellos mismos en la infancia, proyectando sobre sus hijos su ambición
decepcionada por sus fracasos personales, por lo que el niño sufre en su amor propio. Esto es también muy común, ¿no? Los niños que exigen resultados brillantes. Y pues es que hay que tener niños buenos, ¿no? Buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Exigen buenas calificaciones, exigen buen comportamiento, exigen buenos resultados que ellos no obtuvieron, resultados que los padres no obtuvieron, y entonces, ¿qué va a hacer? Van a descargar en sus hijos su frustración por no haber tenido un logro o un buen resultado, un buen aprovechamiento en la escuela, y entonces exigen a sus hijos lo que ellos no pudieron ser. Y entonces esto es lo que hace que los niños sufran esta situación de que ellos no entienden por qué los papás les exigen tanto, o ellos no lo entienden, y entonces a lo mejor ellos ni siquiera lo quieren hacer, o tampoco son buenos para hacerlo, ¿no? O sea, es el papá que le exige a su hijo buenas calificaciones en matemáticas, y a los niños ni les gustan las matemáticas, o tienen dificultades, y no lo entienden, ¿no? Que tienen dificultades para las matemáticas, y no es que tengan que ser buenos o tener buenos resultados en todo. Las críticas, las burlas, el miedo al ridículo, y busca la aprobación de sus padres. Entonces hacen lo que ellos le dicen o ellos le dictaminan. ¿Por qué? Por tener su aprobación. El exceso de actividades de los padres, su impaciencia que no deja que el niño, no deja que el niño tenga el tiempo suficiente para que reaccione, ¿no? Entonces quieren que la maestra pregunta y ellos así su zape para que conteste. Pues, o sea, no lo dejan que él reaccione, ¿no? O están ahí ahora en las clases, ¿no? Por línea, están haciéndole la tarea, ¿no? O haciéndole el trabajo. O la maestra les dice, tienen que colorear, y el papá lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño lo hace despacio, y entonces no lo dejan que reaccione. Lo detiene antes de realizar sus intenciones y lo hacen tímido e inhibido. Los medicamentos se prescriben en base a normalmente, no normalmente. En realidad es que el medicamento homeopático ya saben que se va a prescribir de manera diferente a como se hace en alopatía, ¿no? Entonces, los medicamentos se prescriben en base a las manifestaciones de la timidez en la vida cotidiana, el enrojecimiento de las mejillas, la humedad de las manos, las molestias en los esfínteres, la actitud torpe, con ganas de pasar desapercibido e invisible, a veces trastornos del lenguaje, de la palabra o tartamudeo. Y es muy chistoso, o sea, al papá le preocupa más que sea tartamudo a que tenga a su comportamiento. El papá ve más, para él es más importante que hable bien a que no esté estresado. Y entonces eso también está mal, o sea, hay que darle prioridad a las cosas. Primero su comportamiento, ya después el lenguaje, o ya después lo que sea, pero primero su comportamiento, y ver si su comportamiento cambió, por qué cambió, o si siempre ha sido así. Trastornos de la ansiedad, crisis de angustia, con llanto o enojo o incapacidad de actuar, miedo al fracaso, ocasionalmente trastornos de sueño. Entonces, bueno, uno de los mejores medicamentos para la timidez, pues será Pulsatil. Pulsatil es el remedio esencial de la timidez, ¿sale? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues se enrojecen cuando se le dirige la palabra, se callan y se esconden. Llora si se les levanta la voz, pero se consuelan rápidamente si se les habla de forma suave y se les manifiesta simpatía. La timidez obliga a vivir replegados sobre sí mismos, unidos a su casa, su familia, sus costumbres que les hacen temer a la novedad y a los cambios. Pulsatila es un medicamento que desde los niños es un medicamento constitucional. Niñas y niños pueden ser de Pulsatila sin ningún problema. ¿Y qué va a hacer? O sea, es tímido completamente, pero necesita que lo quieran. Necesita que lo quieran, necesita que lo consuelen, ¿sale? Necesita
ser abrazado, necesita mucho cariño, ¿sale? El humor cambiante, la tristeza, la tendencia a las lágrimas, el desánimo, perdón, que desaparecen y son sustituidos por una sonrisa y alegría en cuanto se le consuela y se le tiene simpatía. Carácter dulce, fácil, resignado pero indeciso. La timidez que suele exagerarse en la pubertad. Suele exagerarse en la pubertad. Niños demasiado tímidos para poder hablar con otros compañeros, son muy retraídos. Y también algo muy importante de pulsatila es pueden estar muy tristes o pueden estar solos, pueden estar retraídos, pero todo cambia cuando se les consuela. Todo cambia cuando se les abraza o todo cambia cuando oyen una palabra de aliento o cuando oyen que les están consolando, entonces todo le cambia. Pero si no, son retraídos, con tendencia a las lágrimas, se ponen en un rincón donde nadie los vea y donde nadie los considere, ¿no? Pero si, por ejemplo, en la escuela, ¿no? La maestra los consuela o les tiene simpatía, les habla, etcétera, entonces van a cambiar. Ambragricia. El niño se siente molesto en público, inhibido por la presencia de personas extrañas, de manera que es incapaz de hacer cualquier cosa. Desea estar solo, la música le hace llorar y aumenta sus sufrimientos. Es hipersensible a todo y el más mínimo acontecimiento lo altera. Lo deja sin capacidad de reacción y le provoca insomnio. Ambragricia se siente tan molesto en público que ni siquiera puede hacer pipí en un baño público, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al saber que está alguien en la misma habitación o en el baño, no puede hacer pipí, no puede orinar, ¿no? Entonces dice, no puede orinar en presencia de la niñera. Silicia terra, bueno, Silicia terra dice que suele ser prescrito para la timidez, pero es más adecuado para la ansiedad. Para la timidez siempre pulsatila, para la ansiedad Silicia terra. Porque aparte es que acuérdense que Silicia terra es un medicamento trimiasmático y entonces va a manejar perfectamente los 3 miasmas, ¿no? Pero bueno, puede haber el mismo medicamento, pero puede haber Silicia terra sórica, Silicia terra psicósica y Silicia terra sifilítica, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar nuestra Silicia terra sórica, que es la que tiene muchísima ansiedad. Es tímido, muy ansioso, temeroso 2 veces, para que quede claro que es temeroso. No quiere que le hablen ni que se le acerquen. Llora aunque le hablen dulcemente. Tiene miedo de los fracasos en los deportes o actividades escolares. Teme no estar a la altura, no ser capaz de hacer lo que se le pide. Entonces, ¿cuándo Silicia? Cuando el niño tiene miedo de no ser lo que los papás piensan que es o de cumplir las expectativas de los padres. Entonces, ¿eso qué le va a ocasionar? Eso le va a ocasionar ansiedad. Y la ansiedad lo va a llevar a la neurosis. ¿Sale? Muy bien. Sin embargo, si está animado o si se le obliga, consigue realizar las tareas correctamente porque es inteligente. El que sea ansioso no le quita la inteligencia, solo lo hace ansioso. Gelsemium. Gelsemium va a ser emotivo, tímido, que quiere estar tranquilo aunque le gusta estar solo. También el medicamento del niño sujeto al nerviosismo de la anticipación le provoca diarrea, temblores, polaquiura. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues el niño que va a presentar un examen y entonces le da diarrea, ¿no? Y ese día del examen amanece con diarrea y entonces no puede ir a la escuela. ¿Por qué? Porque todo lo que es muy nervioso es muy ansioso y tiene estas situaciones por anticipación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces antes del examen le va a ocurrir esta situación. Antes de un evento muy importante va a tener esta situación, ¿no?
Presenta agujeros de memoria, pierde todos sus recuerdos en el momento de los exámenes o las pruebas, precisamente por la ansiedad. Y es miedoso, teme a la gente, a los grandes espacios y a la muerte. Entonces, estos agujeros de memoria, ¿cuándo van a aparecer? Pues cuando sabe que va a presentar el examen, ¿no? Cuando ya tiene el examen ahí, es que pues se le olvida. Y entonces se pasa estudian toda la semana, pero cuando llega el examen saca 5, ¿no? O saca 6. ¿Pero por qué 6? Si tú estudiaste, te lo sabías. Pues sí, pero en ese momento se le olvidó. Cáustico. Es triste, melancólico, inclinado a la desesperación, busca protección, afecto, simpatía. Llora fácilmente y se separa poco de sus padres. Simpatiza con la desgracia ajena y llora por ellas. Miedo a la oscuridad, los ritos para dormir son muy importantes para ellos. ¿Qué le da seguridad? Pues precisamente estos ritos para dormir. ¿Como cuál? Como tener su cobija de suavecita, su muñeco de peluche favorito, su conejito que ya ni parece conejo, cosas así. Es el que le lean un cuento antes de dormir, la leche tibia antes de dormir, todas esas cosas que hace antes de que duerma, eso es importante para ellos, ¿no? Entonces, el día que no le leen, no puede dormir porque no le leyeron el cuento para dormir. El día que no le dieron la leche tibia, pues no puede dormir porque no se tomó la leche tibia. ¿Sale? Bueno. Varita carbónica. Física e intelectualmente es retrasado. Sí y no. Sí, porque, bueno, sí está indicado varita carbónica para los niños que tienen parálisis cerebral, pero no nada más para los que tienen parálisis cerebral, sino estos medicamentos no nada más son para los niños que son tímidos y retraídos o inhibidos, ¿por qué? Porque tuvieron algún problema, etcétera, sino para niños que también tienen un problema físico-fisiológico, ¿no? Son niños que que tuvieron hipoxia neonatal, como en el caso de varita carbónica, y entonces eso lo hace tener un retraso intelectual, ¿no? Entonces, para estos niños son estos medicamentos también. Pero no nada más es eso, sino que también para los niños que tienen, por ejemplo, Asperger o que tienen autismo. También a ellos podemos darles estos medicamentos con muy buenos resultados, ¿no? Especialmente varita carbónica. Acuérdense que hace mucho tiempo, cuando no existía este término del autismo y este otro término de Asperger, a los niños que tenían, o las personas que tenían esta condición, eran nombrados imbéciles, ¿no? ¿Por qué? Porque no respondían, porque no tenían contacto físico, no toleraban el contacto físico, el contacto visual con los demás, ¿no? Que es una característica de estas personas. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues a ellos los tachaban de imbéciles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se les acercaban a veces gritaban, ¿no? Entonces tenían así como que un sobresalto y un grito, ¿no? Entonces, varita carbónica está muy indicado para estos pacientes también. Los problemas escolares son habituales porque es muy lento para entender y para moverse. Es tímido, vergonzoso, se asusta fácilmente de las personas extrañas, por lo que intenta salvarse escondiéndose. Entonces, estos niños eran escondidos porque, para empezar, no querían que la gente se diera cuenta que tenían un hijo así, y otro, él mismo, ¿no? Se escondía. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de inhibición. Dudas, preguntas al final, por favor, para que las pueda ver, porque ahorita no las puedo ver. ¿Qué hace la inhibición? Bueno, la inhibición es un signo frecuente en la evolución de la timidez. El niño acaba por evitar los contactos sociales difíciles, que además son dolorosos, demasiado rudos, que teme no poder afrontar de forma honorable. Permanece largo tiempo en el mismo sitio, no participa en los juegos colectivos, escoge la calma, la soledad, por no decir el aislamiento. ¿Sale? Y entonces, para estos niños vamos a tener medicamentos como Lycopodium clavatum, que así como Silicia terra vimos que era trimiasmático, el otro medicamento
es Lycopodium clavatum. Los únicos dos medicamentos que son trimiasmáticos son Silicia terra y Lycopodium clavatum. Y del Lycopodium clavatum también vamos a tener el Lycopodium psicósico, el sórico y el sifilítico. No los tres en uno, no, esto no es oferta, uno de cada uno, ¿sale? Ok, entonces, bueno, ¿cómo vamos a encontrar al niño de Lycopodium? Pues al haber perdido la confianza en sí mismo, que es el núcleo central del Lycopodium, el niño se vuelve tímido, ansioso e indeciso. Y entonces de niño fue así y ya de adulto, pues ahora quiere ser presidente, ¿no? Y anda ahí tras la grande porque es el Anaya, ¿no? La Anaya es un super Lycopodium, pero ¿en dónde establece, bueno, cuál es la base del, ya se me olvidó qué dije, sí sé, de que se sienta a la última chela del desierto, más bien la última coca del estadio, ¿no? Lycopodium clavatum, de su altanería, de su egocentrismo, de todas estas cosas que es de adulto, es la pérdida de control por andar insultando a la Naya. Es haber perdido la confianza en sí mismo. Entonces se vuelve tímido, pero ya de grande se vuelve todo lo contrario. ¿Cómo está de niño? Deprimido, se siente desgraciado, tiene miedo de las responsabilidades y las exagera. No le gusta estar solo, pero tiene horror a la gente. No quiere hablar y le gusta estar solo. O sea, quiere, pero no quiere, ¿no? Le gusta estar solo, quiere estar solo, pero también quiere estar con la gente porque no le gusta estar solo, ¿no? Este aspecto suele esconderse tras un carácter difícil. Primero, o sea, esta situación de ser tímido, esta situación de haber perdido la confianza en sí mismo, ¿cómo se va a hacer? Es un niño dominante, exclusivo, despótico, autoritario y fastidia a su madre, ¿no? Y entonces le gusta estar fregando, es muy bueno haciendo eso, pero ¿qué es? Porque perdió la confianza en sí mismo. Y entonces, como no le gusta que se den cuenta de esa situación, entonces se vuelve dominante, exclusivo, despótico, autoritario y fastidioso. ¿Sale? Muy bien. El niño, ya los puse 2 veces para que no se les olvide. Es rencoroso, irritable y susceptible. Habla con violencia y se encoleriza fácilmente. No responde tampoco muy fácilmente a esto de los regaños o de los castigos, porque en realidad es que luego no le importa, ¿sale? Entonces, pues hay que tener cuidado con él. Natrum muriaticum. Natrum muriaticum es un niño triste, tímido, desanimado, inclinado a la desesperación. Prefiere estar solo. Este no es un medicamento constitucional, pero les puede servir mucho con estas condiciones. Busca la soledad, llora fácilmente por la más pequeña causa y no soporta que le quieran consolar. A diferencia de Pulsatilla, ¿no? Que cuando la consuelan es la persona más feliz del mundo. A Natrum muriaticum no le gusta que lo quieran consolar. Rechaza el consuelo que agrava su tristeza. Enfurruñado, que monta en cólera con la menor tontería, incluso con mirarle o hablarle. Humor cambiante, pasa fácilmente de las lágrimas a la risa. ¿Sale? Natrum muriaticum no es un medicamento constitucional, pero es un medicamento que también se adapta a los niños tristes y tímidos. Sepia. Sepia es el crónico de Natrum muriaticum, ¿no? Y entonces el niño quiere estar solo, que le dejen tranquilo, solitario, indiferente a todo, triste, abatido, se irrita contra sí mismo y contra los demás. Nada le interesa, nada le divierte, se siente infeliz, cansado de todo y llora fácilmente, pero en silencio.
Estafisagria. Estafisagria es un medicamento que a lo mejor no usamos mucho, pero ahorita nos va a dar una sorpresa porque en realidad es que solamente lo damos para adultos, ¿no? Con mucha facilidad, sobre todo para adultos que han sufrido un enojo o que se enojan muy seguido. Entonces, estafisagria nos va a dar una sorpresa. No nada más en los niños, sino también podemos utilizarlo en adultos con estos mismos síntomas. Es muy susceptible, la más pequeña acción, la más mínima palabra, incluso lo más inocente, pero que cree dirigida contra él. Le hieren y le enferman. Y entonces piensa que todos están en contra de él, ¿no? Porque le dieron algo que le hizo daño. O le hacen algo que le hiere profundamente. Y esta fisagria no es como como nitric acid, por ejemplo, que la más insignificante ofensa es que no la perdona, ¿no? Y siempre quiere desquitarse y siempre piensa en la venganza. No, esta fisagria todo lo contrario. Huraño y malhumorado desde que se despierta, se expresa poco, parece apático, indiferente y triste. No explota nunca, jamás deja escapar su enojo, de manera que su irritación y su excitación se reflejan en nerviosismo, temblores, trastornos de la memoria, manifestaciones somáticas, como trastornos urinarios, cutáneos, intestinales, prurito, etc. ¿Sale? Ok. Pues grafites. En principio gordo, friolento, dispéptico y estreñido. Triste, inquieto, impresionable, melancólico, que llora por nada, especialmente por la música. Es irresoluto, incapaz de tomar una decisión, como pulsatila, presenta desgana por cualquier actividad, es indiferente y apático, y esta es la diferencia entre pulsatila. Pulsatila tiene ganas de hacer las cosas, pero hay cosas que le recuerdan algo y ya no hizo nada, ¿no? Pero en cambio, grafites es que no presenta, es que ya tiene desgana por cualquier actividad, es diferente y apático. O sea, eso es lo más sobresaliente, pero además es que no va a ser, no va a hacer nada, o sea, es, flojo, ¿no? O sea, no es que sea flojo, es que le da, bueno, sí, le da flojera. ¿Por qué? Porque acuérdense que aparte de todo es gordito, y entonces es el gordito que no va a ser así como que, ay, no, yo aquí te espero, ¿no? Ah, vamos a caminar. No, yo aquí te espero. Yo aquí te espero viendo la televisión, ¿no? Porque eso sí le gusta. Entonces, ese es el problema con grafites. ¿Sale? Bueno. Espero que esto no se nos olvide. Y bueno, y si esto no les causó lágrimas, bueno, ¿qué tal estos? ¿Sale? Muy bien, ahora sí. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones?